La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: por tanto, ceñid los lomos, dice, de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar, dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, sea para su venida, ¿verdad? La venida que nosotros estamos esperando. Como hijos, dice, obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, dice, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel, dice, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Pueden tomar su lugar. La palabra de Dios, ¿verdad?, es nuestra guía. Es, ¿verdad?, la que nos guía, ¿verdad?, a la verdad. Es la que nos ayuda, ¿verdad?, a hacer cambios en nuestras vidas. Como decía la alabanza, ¿verdad? Me liberó, rompió las cadenas, dice, porque ¿quién más? Nadie más tiene el poder, ¿verdad?, para venir y romper las cadenas de opresión, ¿verdad?, dentro de nosotros. Yo puedo hablar por mí, ¿verdad?, que no fue fácil que Dios rompiera el montón de cadenas que habían. Yo no tenía solo una cadena. El canto dice, ¿verdad?, me liberó, rompió las cadenas, dice también. De esa misma manera, ¿verdad?, Dios hizo el milagro en mi vida, ¿verdad? Y gracias a Él, ¿verdad?, ahora tengo una salvación, ahora tengo una vida eterna, ahora tengo un Padre, ¿verdad?, allá en los cielos, que aunque el terrenal ya no está, pero confío en que tengo a mi Padre Celestial, ¿verdad?, que cuando yo le necesito yo voy con Él y Él me responde. Por eso decía, ¿verdad?, la hermana cuando les hizo el llamado, ¿verdad?, al altar: clama a mí y yo te responderé. Porque realmente cuando nosotros vamos con Él, ¿verdad?, Él viene, ¿verdad?, y escucha toda nuestra necesidad, escucha nuestros problemas, ¿verdad?, escucha en la debilidad, ¿verdad?, que estamos, y viene y nos trae levantamiento. Él es grande y poderoso, hermano. No tenga duda de que el poder de Dios se manifiesta en nosotros, porque sí se manifiesta. Y como decía, ¿verdad?, ahí en primera de Pedro 1:13 al 16 leímos, y como decía en el 13, ¿verdad?, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, dice, y esperar por completo en la gracia, dice, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Allí, ¿verdad?, Pedro nos llama a tener, ¿verdad?, una mente disciplinada, un espíritu sobrio, una esperanza inquebrantable, ¿verdad?, centrada en el regreso de Jesucristo. Nosotros, ¿verdad?, como hijos de Él y como conocedores de la palabra, conocemos, ¿verdad?, que Él va a regresar, que Él viene, dice, por una iglesia sin manchas ni arrugas. Y el tema no se lo di, yo le puse llamamiento a una vida santa, porque como hijos de Él se requiere la santidad. Se requiere que nosotros, ¿verdad?, nos apartemos de toda la mundanalidad, de que nosotros salimos, ¿verdad?, del mundo y ya no vivimos en Él, pero no pertenecemos a Él. Porque usted y yo, ¿verdad?, estamos procurando la santidad dentro de nosotros. Estamos preparándonos para la venida del Señor. Estamos, ¿verdad?, realmente, como dice ahí, ¿estará usted ciñendo sus lomos, como dice la palabra? Si no lo está haciendo, todavía tenemos tiempo, porque dice su palabra, ¿verdad?, que mientras tenemos vida, tenemos esperanza, ¿verdad?, de cambiar, de apartarnos, ¿verdad?, de arrancar de nosotros todo lo que no es grato a los ojos de Dios. Pedro, ¿verdad?, exhorta que como creyentes, dice, nos preparemos activamente para la acción espiritual en medio de la dificultad. Cuando Dios nos saca de las tinieblas, ¿verdad?, a la luz, nosotros no tenemos entendimiento, no tenemos conocimiento, ni tan siquiera qué significa la santidad. Por eso es que cuando Dios nos saca de las tinieblas a la luz, seguimos igual y no hacemos cambio. Te invitan a un party y tú vas, y si es posible hasta bailas, ¿verdad? Y allá con el tiempo se da cuenta uno: ya siendo cristiano todavía fui a bailar la quebradita, todavía fui y me endrogué, todavía fui, ¿verdad?, y tomé alcohol, todavía, ¿verdad?, le fallé a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lo hiciste no había un entendimiento dentro de ti, como lo dice aquí, ¿verdad? No había sabiduría, ¿verdad? No había entendimiento por medio de la palabra. Es más, ni tan siquiera teníamos el hábito de leer la palabra, ni tan siquiera teníamos el hábito de doblar rodillas y decir: yo tengo que orar, yo tengo que apartarme, yo tengo, ¿verdad?, que cerrar la puerta, como dice en Mateo, ¿verdad?, y buscarle la intimidad. No teníamos esos hábitos, pero ahora, ¿verdad?, que nosotros somos cristianos y que ya tenemos tiempos en este camino, nosotros ya conocemos la verdad. Así es que si usted, ¿verdad?, peca, si usted le falla a Dios, o sea, tiene que reconocer. El Espíritu Santo va a venir y le va a decir: hijo, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? ¿Te diste cuenta que realmente lo que tú hiciste no es grato a mis ojos? Es que eres mi escogido, yo te escogí y yo necesito que tú, ¿verdad?, busques la santidad. Entonces, ¿verdad?, es bien necesario, ¿verdad?, que nosotros accionemos. Ahora nosotros, ¿verdad?, conociendo la verdad, la acción es despertar y decir: ok,
acabo de pecar, pero ya no lo voy a volver a hacer. De aquí para allá yo voy a pelear mi santidad. De aquí para allá, ¿verdad? Yo voy a buscar una santidad como Él quiere. Porque a veces, hermanos, buscamos una santidad en nuestra carne, en nuestra naturaleza, creyendo, ¿verdad?, que de esa manera nosotros estamos agradando a Dios. Pero realmente por eso Él dejó este libro, para meditar, dice en él, para escudriñarlo, para que si tú no entiendes lo que el Señor te quiere decir, lo escudriñes y le pidas, ¿verdad?, y le pidas sabiduría a Él. Y como dice allí, ¿verdad?, ceñir vuestros lomos, dice, de vuestro entendimiento. Él está hablando, ¿verdad?, de nuestra mente, no de nuestra mente carnal como hijos de Dios. Está hablando, ¿verdad?, de nuestra mente que Él ya renovó. Una mente, ¿verdad?, que nosotros le dimos la autoridad a Él para que Él viniera y sacara, ¿verdad?, todas las tinieblas que estaban dentro de mi mente. Él vino y se las llevó. En mi mente venía cada rato: muérete, nadie te quiere. Mira, si te mueres, si te avientas a ese barranco, nadie se va a dar cuenta que ahí estás. Nadie te va a buscar porque nadie te quiere. ¿Por qué? Porque mi cabeza, ¿verdad?, mi mente estaba atada. Mi mente, ¿verdad?, la dominaba Satanás. Él venía y traía, ¿verdad? De repente me sentía bien, ¿verdad? Oh, wow, decía yo, el Señor me llenó, el Señor llenó, ¿verdad?, mi copa y yo estoy renovada. Pero como a la semana otra vez yo le permitía al enemigo, ¿verdad?, venir y tomar control de mi mente. Pero cuando yo empecé a accionar, él se dio cuenta que ya no podía venir a gobernar, que él ya no podía, ¿verdad?, venir a perturbar una mente que había sido renovada por el Espíritu Santo, porque había un respaldo. Cristo estaba conmigo. Él, ¿verdad?, había limpiado la vasija. Él había limpiado la casa y se había quedado conmigo. Mientras tanto, ¿verdad?, yo tenía que atesorar, yo tenía que despertar. Como decía la hermana, ¿verdad?, cuando yo llegué yo estaba muerta porque realmente no tenía vida. Todo, ¿verdad?, me dolía. Ya hasta le decía al Señor: ay, Señor, para llevar una vida como esta es mejor morirme, es mejor, ¿verdad?, desaparecer de este mundo. ¿Para qué existo?, decía yo. ¿Para qué? Y esto y lo otro, ¿verdad? Y estaba reniegue y reniegue con Dios, pero no me daba cuenta que realmente yo decía ser cristiana. Pero nada de lo que Dios me pedía, yo le había entregado. Nada de lo que Dios, ¿verdad?, me pedía, ¿verdad?, por medio de la palabra, yo lo había hecho. Así como dice aquí, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, ser sobrios, dice, y esperar por completo. Nosotros, ¿verdad?, estamos esperando esa venida. Todos nosotros nos vamos a ir con Él, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios, porque esa es la certeza que nosotros tenemos y esa es la fe que tenemos. Pero hay requisitos para entrar al reino de los cielos. Hay requisitos, ¿verdad?, que Dios nos está pidiendo, que renovemos, ¿verdad?, nuestra mente, que verdaderamente, ¿verdad?, dejemos que Él venga y la renueve. ¿Para qué usted cree que quiere Él que nosotros renovemos nuestra mente? Para que ya no tengamos, ¿verdad?, aquellos deseos en la naturaleza, ¿verdad?, en nuestros deseos carnales de querer, ¿verdad?, seguir donde estábamos, porque Él ya nos sacó de ahí y Él nos ha dado, ¿verdad?, libertad. Dice que en la antigüedad usaban túnicas, dice, largas para trabajar sin tropezar. Debían, dice, recoger la tela y atarla a la cintura. Eso, ¿verdad? Estamos hablando, si usted se da cuenta, ¿verdad?, en las películas y en los cortos, ¿verdad?, que suben de cómo, ¿verdad?, el pueblo se vestía antes. Nadie se vestía con ropas cortas, todos usaban, ¿verdad?, ropa larga. Entonces, ¿verdad?, ahí dice, ¿verdad?, que ellos se ceñían a la cintura, ¿verdad?, su traje. Ellos, ¿verdad?, se lo agarraban de abajo hacia arriba y se lo hacían como un short corto para poder, ¿verdad?, trabajar en la tierra o para poder ir a la guerra. Entonces, ¿verdad?, es allí cuando dice, ¿verdad?, que se ceñían los lomos. De esa manera, ¿verdad?, ellos lo hacían. De esa manera, ¿verdad?, ellos lo venían haciendo. Y allí nos menciona, ¿verdad?, sed sobrios. Dice que se refiere a una mente clara y equilibrada. No dejarse, ¿verdad?, llevar por el pánico, las pasiones del mundo o falsas enseñanzas. Tener, dice, una mente clara, centrada y bajo el control, dice, del Espíritu Santo, dominio propio. Cuando nosotros, ¿verdad?, el Espíritu Santo ya ha trabajado en nuestra mente, nosotros tenemos dominio, porque Satanás no duerme. Dice que ronda la casa, ¿verdad?, y los dardos siempre te los va a estar tirando. Él siempre va a querer, ¿verdad?, que nosotros perdamos la identidad como hijos, que nosotros, ¿verdad?, blasfememos contra Dios, que nosotros vengamos, ¿verdad?, haciendo cosas que no son lícitas a los ojos de Dios. Él siempre va a tentar contra nosotros. Él siempre va a querer, ¿verdad?, que usted y yo vengamos, ¿verdad?, claudicando contra nuestro Dios. Pero realmente, ¿verdad?, nosotros que conocemos la verdad, tenemos, ¿verdad?, que procurar la santidad. Y en primera de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas, dice, se acerca. Sed pues sobrios, dice, velad en oración. Aquí, ¿verdad?, nos habla de sed sobrios y ya le leí lo que significa, ¿verdad? Y luego nos dice que también, ¿verdad?, la oración, velad, dice. O sea, no te acuestes a dormir. Van a haber momentos en los que el Señor va a traer, ¿verdad?,
alguna prueba para que tú te levantes. Él va a usar ciertas estrategias, ¿verdad? Puede ser una enfermedad para que tú efectúes la fe. Puede ser, ¿verdad?, una dificultad, un problema, ¿verdad? De cualquier manera Él nos va a traer a nosotros para que nos paremos, ¿verdad?, a velar, dice, en oración. Porque nosotros, ¿verdad?, como hijos de Él, necesitamos nosotros, ¿verdad?, buscarle en oración. Necesitamos verdaderamente, ¿verdad?, buscarlo. Porque realmente, ¿verdad?, nuestra mente ha sido renovada por medio del Espíritu Santo para que nosotros, ¿verdad?, cada día nos santifiquemos, cada día nos apartemos. Y en primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted no crea que porque usted, ¿verdad?, esté en este camino buscando de Dios, lee la palabra, usted se aparta, ¿verdad?, de todo lo que no es grato a los ojos de Dios, el adversario ya se fue. Dice que él ronda la casa porque él quiere regresar a su territorio, él quiere volver a gobernar, él quiere venir otra vez a sentarse, ¿verdad?, ahí donde el Señor ya limpió. Pero de nosotros depende, ¿verdad?, que nosotros procuremos, ¿verdad?, llevar esa santidad, apartarnos, ¿verdad?, de todo lo que no es grato a los ojos de Dios, ¿verdad? Apartarnos, ¿verdad?, quiere decir dejar todo lo malo atrás, arrancar, ¿verdad?, la vieja mujer, arrancar nuestro yo. Porque antes yo me acuerdo que decía: yo tal cosa, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. ¿Y por qué, Señor, esto? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Yo lo cuestionaba a Él, pero no me daba cuenta que aún todavía estaba en las tinieblas, aún todavía permanecía, ¿verdad?, gobernada por el diablo. Pero verdaderamente, ¿verdad?, el tiempo se le acabó a Él y Dios me permitió, ¿verdad?, salir de ese lugar. Dios me permitió, ¿verdad?, conocer su palabra y darme cuenta que hay un devorador que me persigue, que hay un devorador, ¿verdad?, que aún cuando estoy durmiendo, él quiere atentar contra mi vida, que aún, ¿verdad?, cuando yo estoy apartándome en intimidad para Dios, él quiere atentar. Aún, ¿verdad?, cuando nosotros decimos, ¿verdad?, tal tiempo yo se lo voy a dar a Dios, él trae diferentes estrategias para que tú ese tiempo que le dijiste a Dios que le ibas a dar, te lo roba Él de una u otra manera. Y si nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, es ahí donde nosotros, ¿verdad?, nos equivocamos. Nosotros debemos de tener, ¿verdad?, como decía su palabra, dominio propio. Y dominio propio dice que es capacidad espiritual y mental para gobernar, dice, los impulsos y deseos y emociones. Nosotros, ¿verdad?, en nuestra carne tenemos emociones y a veces esas emociones nos confunden. A veces las emociones que están dentro de nosotros, ¿verdad?, nosotros decimos: no, pues yo estoy bien, yo estoy haciendo bien las cosas, yo estoy buscando, ¿verdad?, a Dios de una manera como yo creo que es. Pero si nosotros, ¿verdad?, no nos instruimos por medio de la palabra, no nos vamos a dar cuenta que no es de la manera que nosotros nos estamos haciendo, ¿verdad?, sino que nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad. O sea, Él nos va a sacar, ¿verdad?, de la mentira a la verdad. Y leyendo la palabra nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cómo Él quiere que nosotros busquemos la santidad, cómo Él quiere que nosotros, ¿verdad?, nos apartemos en santidad. Y en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne, ¿verdad?, trae muchos deseos. Deseos de dormir, deseos de no leer la Biblia, deseos, ¿verdad?, de irme a caminar, de irme de viaje. Pero en ese viaje no voy a estar buscando a Dios, ¿verdad?, sino que voy a disfrutar. Pero dice, ¿verdad?, que crucifiquemos, ¿verdad?, nuestra carne. Cristo fue crucificado, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Él ahí, ¿verdad?, fue crucificado. Ahí, ¿verdad?, Él crucificó, ¿verdad?, su carne. Pero, ¿verdad?, nos dice que aquello, ¿verdad?, que crucifiquemos, ¿verdad?, la carne con nuestras pasiones y deseos. Cristo, ¿verdad?, lo hizo. Entonces Él es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros como hijos de Él, como redimidos de Él, como escogidos de Él, nosotros tenemos que hacerlo. Porque si nosotros no crucificamos la carne, es cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos. Nos conducimos, ¿verdad?, haciendo las cosas a nuestro entendimiento, a nuestra manera. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos que el Espíritu Santo tome, ¿verdad?, nuestra vida, y Él tome, ¿verdad?, como decía, nuestro entendimiento, ¿verdad?, sea renovado por Él, es ahí donde Él va a empezar a trabajar en tu mente, es donde Él te va a guiar, es el donde Él te va a decir, ¿verdad? Por eso aquí en Gálatas, ¿verdad?, Pablo decía: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oiga como dice:
pero los que son de Cristo. Quiere decir que no todos, ¿verdad? Los que nos congregamos, todos los que decimos, ¿verdad? Ser cristianos y que somos santos y que esperamos, ¿verdad? A un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Que nos ha prometido, ¿verdad? Que Él viene por nosotros. Quiere decir que no todos nos iremos con Él. ¿Por qué? Porque aquí dice Él, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne, han dejado sus pasiones, ¿verdad? Carnales, para venirse a buscar la santidad, para buscar a un Dios verdadero, para agarrarse, ¿verdad? De ese Dios grande y poderoso, ¿verdad? Que nos está llevando a ser santos. Y dice ahí en Romanos 6:6, sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí nos dice en otra versión diferente y está mucho más fuerte, porque mire, dice que él, dice, fue el que se crucificó, dice el viejo hombre juntamente con él. Dice, el cuerpo del pecado sea destruido. Quiere decir que no solo se crucificó, dice que fue destruido. Quiere decir que cuando nosotros, ¿verdad? Vamos y crucificamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Para venir y buscar, ¿verdad? La santidad, para agarrarnos, ¿verdad? De este Dios grande y poderoso que nos está encaminando para alcanzar esa vida eterna. Quiere decir, ¿verdad? Que el cuerpo es destruido. O sea, estamos hablando en lo espiritual, ¿verdad? Porque no va a venir el Señor y lo va a desarmar, si no ya no estuviéramos aquí. Realmente, ¿verdad? Él está hablando en lo espiritual, ¿verdad? Crucificamos nuestro cuerpo y Él destruye todas aquellas potestades, ¿verdad? Que están sobre nosotros, perturbando el que nosotros, ¿verdad? Avancemos, el que nosotros, ¿verdad? Nos encaminemos a la santidad que el Señor, ¿verdad? Nos está pidiendo. Él, ¿verdad? Viene destruyendo. Y en el Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera, dice, de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Aquí nos dice de otra manera. Aquí, ¿verdad? Nos dice que está viciado, dice. Por eso es que usted siente que hay ciertas cosas que no las puede dejar, porque su cuerpo ya está viciado a esos deseos, ¿verdad? Pecaminosos. El cuerpo, ¿verdad? Está engañándolo a uno, como yo estaba en ese tiempo creyendo que todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Estaba bien, que todo lo que yo hacía, ¿verdad? Estaba bien a los ojos de Dios. Pero cuando empecé a leer, ¿verdad? Su palabra y llegué, ¿verdad? Que hay que soterrar. A mí me costó sacar esa vieja mujer. No sabe cómo yo la necesitaba. Cuando la saqué, había momentos en que mi mente se perturbaba y decía, ¿por qué la crucifiqué si yo la necesito? Si ella era la que me daba vida, si ella era la que me levantaba, si era ella la que me defendía. Y yo me sentía culpable de haber arrancado todo eso de mí. Y yo deseaba en mi carne, imagínense, sin saber, ¿verdad? Que eran deseos engañosos lo que yo tenía, porque no conocía el poder de Dios, porque no conocía a este Padre grande y poderoso, ¿verdad? Que es el que nos levanta de las tinieblas a la luz, el que te transforma, el que arranca todas las cadenas de inmundicia, el que saca, ¿verdad? Todo lo malo que hay dentro de nosotros, el que arranca toda la tiniebla, ¿verdad? De nosotros, porque como dice, ¿verdad? En el principio, en Génesis, allí habla de cómo estaba la tierra. ¿Cómo estaba, hermanos, la tierra antes? ¿Y qué más, hermanas? Decir, habían tinieblas sobre ella, ¿verdad? Esa era yo, así estaba yo, llena de tinieblas. Y habían tinieblas, ¿verdad? Demasiado fuertes en mi vida que no las podía arrancar. Estaban tan enraizadas que no las podía arrancar. Pero leyendo, ¿verdad? La palabra aquí en Efesios 4:22, me di cuenta que necesitaba, ¿verdad? Arrancar todo lo que había dentro de mí. Esas tinieblas se tenían que ir. Y como dice, ¿verdad? Despojados. Pablo se refiere, ¿verdad? A la decisión voluntaria de avanzar, de dejar, ¿verdad? La naturaleza para avanzar, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Nosotros, ¿verdad? Debemos de despojarnos, ¿verdad? De todo eso. Viciado es, ¿verdad? Algo que corrompe, que arruina, que moralmente, ¿verdad? Pervierte. Persona que se ha apartado, ¿verdad? De Dios y vive dominada por deseos engañosos. Su mente está determinada por el pecado. Imagínense lo que significa estar viciado. Son cosas, ¿verdad? Que nosotros a veces conocemos, pero a veces, ¿verdad? Como no hay claridad espiritual dentro de nuestra mente, es allí cuando nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Como nosotros queremos. Y dice que deseos engañosos, dice, es el pecado que opera a través del engaño. Nos aleja de Dios. Pasiones, adicciones, dice, mundanas. Anhelos motivados por la falsedad, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Que nosotros hacemos cuando no conocemos, ¿verdad? A Cristo. Cuando nosotros, ¿verdad? Venimos, ¿verdad? A Él, nosotros nos damos cuenta porque Él te motiva a leer la palabra.
Cuando hay propósito dentro de nosotros, ¿verdad? El mismo Espíritu te dice, es hora de que leas la palabra, es hora de que te levantes. Uno a veces dice, ay, me dio insomnio. Ay, qué insomnio más feo. No dormí toda la noche. No te das cuenta que es el Señor tocándote, tocando la puerta. Hija, es hora de que te levantes. Es hora de que me busques. Es hora de que le demuestres al adversario que mayor es el que está contigo. La oración tiene poder. La oración, hermanos, es muy eficaz en la vida de un hijo de Dios. La oración, ¿verdad?, nos ayuda a despojarnos de muchas cosas. La oración, por medio de la oración, Él viene y nos habla audiblemente. Tú hablas la palabra y después de la oración tú le pides que Él, ¿verdad?, te hable por medio de la palabra. Tú la abres y inmediatamente Él viene y llena tu vida de palabra, ¿verdad?, de fortaleza, palabra de levantamiento. Sea lo que sea que nosotros, ¿verdad?, estamos pasando, Él viene realmente y nos ayuda, ¿verdad?, a vencer, nos ayuda a levantarnos. La palabra de Dios, ¿verdad?, tiene demasiadas promesas para nosotros como hijos de Él. Yo en un tiempo pasé mucha dificultad en lo económico. Había momentos, hermanos, en los que sentía que las sodas me pasaban aquí por la garganta cuando yo miraba que mis compañeros del trabajo salían a la lonchera y agarraban esas sodas bien heladitas en medio de los calores como ahorita. Me daban unos grandes deseos de esa soda, pero nadie sabía que yo no cargaba, pero ni siquiera los 50 centavos que valía esa soda. Pero era necesario que yo pasara por ahí, porque ¿sabe qué? Por medio de ese proceso, el Señor me llevó a Filipenses, donde dice que Él nos da conforme a lo que nosotros necesitamos. Y yo arrebaté esa palabra y dije, esta palabra es mía. Nunca más voy a yo andar deseando algo. Nunca más empecé a pelear y empecé a declarar mis bendiciones. Yo dije, yo arrebato lo que no hay en mi cartera, yo declaro que va a estar. Lo que no hay en la nevera, en el refrigerador, yo sé que va a estar. Yo abría la refri completamente sola y yo miraba allí hasta... Los pavos no me gustan, pero hasta visualmente lo miraba así bien grandote ahí metido en la refri. Miraba 4 galones de leche metidos en la refrigeradora, porque yo tenía un niño de 3 años que tomaba leche. Imagínense, y cada vez que me iba al trabajo yo abría la refri, yo decía, Padre, esos 3 deditos de leche que tiene, le decía yo al Señor, ese bote de leche le tienen que alcanzar a mi hijo. Hermanos, vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo llegaba de trabajar y yo le decía a Giovanni, ¿no le diste leche al niño? Sí, me decía, se tomó 4 botellitas de leche. Yo no le decía nada a él porque yo sola en mi secreto estaba arrebatando todas mis bendiciones. Yo estaba arrebatando lo que el diablo me había robado, lo que él me había dicho que era generacional, que de generación en generación en mi familia había habido pobreza y que porque yo deseaba tener lo que nunca iba a llegar a tener. Le di en la cabeza porque le demostré que la palabra me estaba enseñando a mí a creer en las promesas de Dios, a creer que realmente yo iba a ser próspera. Y hasta el día de ahora no me ha faltado nada. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que si usted tiene dudas de que el Señor, ¿verdad?, le va a proveer en la escasez que tenga, en lo que usted esté pasando, aquí estoy yo para glorificar a Dios y para decirle que no es mentira lo que Él dice, nomás que tenemos que efectuar nuestra fe. Y allá nos mencionaba, ¿verdad? Quería darle el significado de ignorancia, porque a veces decimos, ¿verdad?, que nosotros aquí, ¿verdad?, del altar mencionamos lo que es ignorancia, pero no es por ofenderlo. Mire lo que dice el significado de ignorancia. Dice, no se refiere, Pedro dice, a la falta de inteligencia, sino dice a la falta de conocimiento espiritual que las personas tienen, dice, antes de conocer a Cristo. Eso significa, ¿verdad?, ser ignorante, o sea, porque venimos de un lugar, ¿verdad?, donde no hay entendimiento, de donde no hay razonamiento, de donde Cristo, ¿verdad?, no está dentro de nosotros. Entonces allí en el 15 dice, ¿verdad?, de primera de Pedro, la que leímos, sino como aquel dice que nos llamó, es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir como hijos de Dios, que reconocemos que hemos salido de las tinieblas a este camino, ¿verdad?, donde Él nos está purificando, donde Él nos está limpiando, donde Él está arrancando, ¿verdad?, todo lo malo de nosotros y nos está enseñando a alcanzar esa santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo. Si su Padre es santo, se requiere que yo como hija lo sea. Se requiere, ¿verdad?, de que yo pelee esa santidad, que no me quede, ¿verdad?, viviendo como decía allí, ¿verdad?, el versículo, en ignorancia, porque mi mente, yo le he dicho, renuévala. Entonces yo ahora reconozco que verdaderamente, ¿verdad?, mi Padre es santo y Él requiere santidad sobre mí, porque su palabra dice, ¿verdad?, que Él cuando regrese, Él viene por una iglesia, dice, sin manchas ni arruga. Entonces quiere decir que es necesario que nos preparemos, porque los tiempos se están acortando y Cristo, ¿verdad?, está pronto a sonar la trompeta.
Y en el 16 dice, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo, dice, ¿verdad? También allí, ¿verdad? Nos recalca el Señor, ¿verdad? Que la santidad se requiere en un hijo de Dios. La santidad, hermanos, no es si la queremos obtener. No es, ¿verdad? Si, quizás, ¿verdad? Hoy me santifiqué, pero pues ya pequé. Señor, mira, ¿de qué sirve que me haya santificado, ¿verdad? No, es una lucha en la carne que tenemos. Es una lucha, ¿verdad? Que diario nosotros estamos luchando, ¿verdad? Por querer, ¿verdad? No ensuciar la santidad, ¿verdad? Que estamos procurando nosotros dentro de nosotros, ¿verdad? Estamos peleando, hermanos, para heredar, ¿verdad? Esa tierra. Ahí no va a entrar cualquiera. Ahí no va a entrar cualquiera. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Ahorita que tenemos vida, ahorita que tenemos fuerza, yo hablo con el Señor y yo le digo, Señor, ahorita que aún todavía no he llegado a la tercera edad, por favor ayúdame a comprender tu palabra. Ayúdame, Señor, le digo yo, porque aunque no estoy todavía en la tercera edad, hay momentos en que los versículos, hermanos, se me olvidan y no sé en dónde están, y ando allí meditando, Padre Santo, ¿dónde es que está esto? Y ando preguntándole al Señor. Entonces yo le digo, Señor, le digo yo, hoy que yo puedo, le digo, memorizarme versículos, hoy que yo puedo apartarme para ti, le digo yo, ayúdame, Señor, le digo. Y verdaderamente, hermanos, el Señor oye nuestro clamor. Él oye, ¿verdad? Lo que nosotros le pedimos. Él, ¿verdad? Viene, porque ¿sabe qué? A veces todos podemos estar aquí en la congregación. Yo no conozco su vida porque yo no lo puedo escudriñar. Quien escudriña, ¿verdad?, nuestra vida, y quien sabe cómo estamos, si estamos buscando la santidad, si aún todavía, ¿verdad?, tenemos deleites y placeres del mundo, solo Él lo sabe. Yo no sé, yo nomás le traigo, ¿verdad?, el tema que Él puso en mis manos, ¿verdad? Llamamiento a la santidad como hijos de Dios, ¿verdad? Como templo de Él, necesitamos, ¿verdad?, tener esa santidad sobre nosotros. Verdaderamente, ¿verdad?, como hijos de Dios, como le decía, solo Él puede ver, ¿verdad? Si realmente nosotros estamos buscando, ¿verdad?, esa santidad. Si nosotros realmente le esperamos, se supone que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar corriendo cada día, ¿verdad?, a pelear por ser santos, como dice allí, ¿verdad? Ser santos porque Él lo es. Porque realmente, hermanos, algunos estamos religiosos. Algunos, ¿verdad?, a veces hasta estamos, ¿verdad?, como claudicando en pensamiento, ¿verdad?, como estaban, ¿verdad?, los fariseos. Ellos se encargaban nomás de criticar. El maestro hacía un milagro y ellos no se alegraban de los milagros que él hacía. Ellos criticaban al maestro, ¿verdad?, en todo tiempo. Entonces, ¿cómo no nos van a criticar a nosotros también, verdad? Hay gente que dice, no, pues esa hermana lo que es una religiosa. A esa hermana lo que yo le veo, ¿verdad?, son sus defectos. Pero en vez, ¿verdad?, de que nosotros nos estemos viendo eso, mirémonos nuestras virtudes. Veamos, ¿verdad?, realmente esas virtudes que están dentro de nosotros. Eso, ¿verdad?, que Dios ha puesto dentro de nosotros. Mire que ahí en Mateo 23, 27 dice Jesús: ay de vosotros, dice, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué sois, dice, semejantes a sepulcros, dice, blanqueados, que por fuera, la verdad, dice, se muestran hermosos, mas por dentro, dice, están llenos de huesos de muertos, dice, y de toda inmundicia? Imagínense lo que Él le decía a ellos. O sea, imagínense. Y a veces, hermano, nosotros, ¿verdad?, nos conducimos a veces, ¿verdad?, como dice aquí. Estamos, ¿verdad?, como los fariseos. ¿Y por qué los pastores aquí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué aquí no hacen esto? ¿Y por qué a fulano le hicieron esto? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué al otro aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y sabes qué? No te das cuenta que hay unos ojos mirando lo que tú estás diciendo, mirando cómo estás claudicando. No creas que yo no lo hice. Sí lo hice. Sí critiqué a mis pastores, sí critiqué a mis líderes, sí critiqué a mis hermanos, pero un día el Señor vino, ¿verdad?, aclarando mi mente, y me di cuenta que eso no era grato a los ojos de Dios. Porque uno a veces cree que está hablando con el hermanito, contando el dolor que siente, ¿verdad?, porque el pastor no hizo esto por él, por esto y por lo otro, aquí y allá, ¿verdad? Pero tú no te das cuenta que tú dices, vive Jehová dentro de mí, el Señor está dentro de mí, ¿verdad? El Señor vive conmigo. Oh, wow, dice uno, Cristo camina conmigo donde quiera que yo vaya. Y lo dices con tu boca y dices, el Señor va conmigo donde quiera que yo vaya. Y si es cierto, Él no te va a dejar, Él no te va a dejar. Pero realmente dice allí, ¿verdad?, que le decía, sepulcros blanqueados, le dice. Y mire, yo busqué el significado, ¿verdad? Y dice que se ocupa, dice, para señalar la hipocresía, o sea, a alguien que se muestra, dice, limpio e impecable, bondadoso y religioso por fuera, pero oculta corrupción, falsedad en su interior.
Había, dice, hipocresía religiosa, pero estaban llenos de maldad. Imagínense lo que había en ellos. Ellos se sentían bien religiosos. Ay, ¿y por qué el maestro hace eso? Decían. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Verdad? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y mire lo que el Señor les dice. El Señor los exhortó. El Señor, ¿verdad?, los exhortó. Así es que de esa misma manera me sentí yo el día que leí esa palabra. Y yo dije, no más, no más. Y quizás, ¿verdad?, de vez en cuando allí como que me quiero involucrar y de repente como que me acuerdo, Padre Santo, estoy blasfemando, estoy, digo yo, hablando de los líderes que tú has puesto al frente de donde yo me congrego. Yo no puedo ser así, yo tengo que cambiar. Entonces, ¿verdad?, le voy a leer quiénes eran los fariseos. Mire, eran líderes, dice, religiosos, judíos de clase media, estrictamente, dice, comprometidos con el cumplimiento de la ley de Moisés, mandamiento, dice, sagrado que Dios entregó a Israel a través, dice, de Moisés en el monte Sinaí. Escribas, dice, que eran los expertos intérpretes, dice, y copistas de la ley, en donde la mayoría, dice, no sabía leer. Ellos tenían la autoridad para enseñar las escrituras. Estos eran los que se consideraban, ¿verdad?, bien santos, y que el Señor les reprendió, y que Él, ¿verdad?, vino y les dijo, ¿verdad?, sepulcros blanqueados, les dijo. Imagínense que el Señor, ¿verdad?, nos vaya a bajar y nos vaya a venir a confrontar a nosotros de esa manera, porque si estamos en la carne, usted no va a resistir. Usted se va a debilitar, usted va a creer que el Señor no lo ama. Y el Señor, cuando nos confronta con la palabra, cuando Él, ¿verdad?, nos habla por medio de la palabra, Él viene, ¿verdad?, diciéndonos, hijo, no te quiero de esa manera. Yo te quiero como mi hijo, pero sí también te tengo que exhortar, te tengo que decir que de esa manera no te puedes conducir. Y ese, ¿verdad?, fue el tema que el Señor me dio, hermanos, en esta hermosa y bella noche, ¿verdad?